Bueno, buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Radio de la Biblioteca. Hoy con un evento especial, otro de los eventos especiales, creo que todos lo fueron, presentando una editorial y un libro, una novela, un editorial de gente de Cañuelas, de Uribe, eso es lo bueno, gente que ha salido con sus producciones afuera, y gente que ya ha editado producciones de escritores del país, renombrados, después ya vamos a hablar de eso. Bueno, son Carlos y José María Marcos. También tenemos una invitada, que es Claudia Cortalesi. Y yo también soy invitado porque yo tuve una amabilidad de invitarme. Como parte de la biblioteca siempre estoy, pero también me dieron la palabra para hoy. Nos acabo conociendo en la biblioteca, algunos ya lo conozco, otros no. Bueno, el trabajo de José María, por ejemplo, ya es conocido en Cañuelas porque ha editado un libro muy importante en la historia de Uribe Larrea, de Ignacio y Silvia Agostí, que son padres de Carlos y José María. Además es una edición hermosa porque tiene fotos. Yo sé por la correctora que era inclusive mucho más amplio, o sea que esperamos un segundo tomo. Esperemos que sea en algún momento. Bueno, es la primera historia de Uribe en un libro, bueno, que sin desmerecer el trabajo de García Ledesma es más actual que la historia que tenemos en Cañuelas. Bueno, José María, te cedo la palabra, si nos hablas un poco de presentar la editorial. Bueno, buenas tardes a todos, y era como una deuda pendiente venir a Cañuelas a contar un poco lo que estamos haciendo. Y ahora estamos radicando muchas de las cosas que escribimos están vinculadas a nuestro pueblo y a nuestro pasado, a nuestro recuerdo. Entonces, a partir de charlas con Juan Manuel, con Claudia, que es una alegría que esté con nosotros acá presente, Juan Manuel también, otros amigos, como por ejemplo, que para nosotros fue muy importante, Fernando Farías, que está presente entre nosotros, que nos empezaron a decir, che, vengan a Cañuelas, queremos saber lo que están haciendo. Eso para nosotros también ha sido muy importante, ha sido como un motor, el cual la novela que estábamos leyendo. Y antes de entrar un poco a contar lo que es la novela, les contamos cómo surge todo este proyecto que desemboca en esto. Hay como una prehistoria que podemos llamar. Nosotros escribimos, con Carlos escribimos otra novela que se llama Recuerdos Parásitos, que se publicó en el 2007. Ocurrió algo que nosotros en algún momento nos desconcertaba y después nos llevó a configurar la editorial. Yo a mis amigos les contaba, y orgulloso, que junto a mi hermano habíamos escrito una novela de terror, y mi hermano orgulloso le contaba a sus amigos que había escrito una novela erótica. Entonces teníamos una pequeña confusión de catalogación, no sabíamos si era una novela erótica o de terror. Claro, uno después empieza a ver y empieza a estudiar un poco, uno por ahí que hay cosas que las hace subjetivamente, y siempre el erotismo y el terror son como dos caras de una misma moneda, siempre hay un deseo, un miedo. Y bueno, profundizando en ese mismo camino, en el terror y lo erótico, donde hay autores que trabajan mucho eso, como Cliff Barker o Stephen King u otros más desconocidos, surgió esta idea de crear una corriente propia que estuviera vinculada a estos gustos. Entonces empezamos a pensar qué nombre ponerle, y entonces en algún momento mi hermano vio en un libro que existía una profesión que se llamaba los muerdemuertos, una profesión, digamos a decir, de 1800, de 1700, cuando vendría a ser, el muerdemuerto era casi un profesional que firmaba el acta de defunción, y lo que hacía para firmar el acta de defunción era, iba y a una persona que supuestamente estaba muerta pero faltaba la conformación, iba y le mordía el dedo gordo. Si el tipo no se movía, estaba muerto, firmaban el acta y lo enterraban. Pero cuando mi hermano descubre esta profesión de muerto, en un libro de Bruguera que se llamaba Los Enigmas del Mundo, en una colección que se llamaba Los Enigmas del Mundo, al hermano se le prendió la lamparita de esto de, como nosotros teníamos esto de trabajar en las vertientes del erotismo y el terror, dijimos, claro, acá se conjugan las dos vertientes, muerde para el erótico y muertos para el terror.
Entonces hay un poco como nace esta editorial Muerde Muertos, que nosotros arrancamos en el 2010, editando otros títulos que eran justamente como para dar un panorama del catálogo, que era Los fantasmas siempre tienen hambre, por la colección Muertos, Inmaculadas, de colección Muerde, que era de Carlos, el anterior a mío, y un tercer libro, porque nosotros amamos la literatura en general, que era de la colección Ni Muerde ni Muertos, que es de Fernando Figueras, y lo que trabajamos básicamente fue nuestra familia, nuestro padre ha mantenido durante más de 60 años su comunicación con Salamanca a través de las cartas. Entonces, bueno, la novela básicamente decidimos esto, recuperar esos recuerdos, nuestra relación mágica con Salamanca, y bueno, por supuesto, creamos dos personajes, uno radicado en Buenos Aires y otro en Salamanca. Pero ¿qué nos pasó? Como en la primera novela no nos animamos a de algún modo poner Oliver Rey, le pusimos Healing, acá los personajes estrictamente también van a Oliver Rey, recorren la iglesia, bueno, tienen una suerte de peripecias que bueno, algunos se preguntarán si son reales o no, algunas son reales. Así que bueno, voy a pasar con Carlos, a mi hermano, para que bueno, les cuente también parte de lo que es este proceso. ¿Cómo? ¿Se escucha ahí? Sí. Perfecto. Todo lo que dijo José María es mentira. Hoy me tocó hablar segundo, así que puedo decir esto que él hace siempre conmigo. No, lo escucharon a José, un poco hemos echado mano, sí, de nuestros recuerdos, sobre todo de la infancia, en esta segunda novela. Y sobre todo hemos echado mano del amor a los libros. Quienes hayan leído la novela tiene mucho. Son dos personajes, uno que es un viejo periodista, otro que es un viejo bibliotecario, y una aventura que transcurre en esos dos personajes, y ahora les voy a contar por qué no están, son dos personajes que no están tan lejos unos de otros, y qué tiene que ver eso con el amor a la biblioteca de los libros. Esta noche hay varios bibliotecarios en esta sala, ¿no? Y hay varios amantes de la lectura. Para eso estuve buscando un viejo texto de Milan Kundera, por ahí lo conocen. Yo trabajo como bibliotecario, no lo pude encontrar. Cuando recibe el premio Jerusalén, que es un premio muy importante que se da en Israel a los novelistas, porque es a la novela, no es a cualquier cosa, no es como, cuando lo recibe el premio de Asunción, él hace una cosa muy bonita con el tema del amor a los libros. Utilizan el nombre de él para nombrar una biblioteca. ¿Sí? Le dan el nombre. Y él utiliza un proverbio de la Torá, un proverbio muy conocido, que es el hombre piensa y Dios se ríe. Por ahí no es muy conocido, pero el correlato occidental es el hombre propone y Dios dispone. ¿Sí? Pero el proverbio que él utilizaba, y yo recuerdo un texto que leí hace mucho, era ese: cuando el hombre piensa, Dios se ríe. Y él decía que cuando los novelistas escriben, Dios se ríe. Hacía un cambio y un juego, y a su vez, como tenía que ver con la fundación de una biblioteca, él decía: cuando los hombres fundan bibliotecas, Dios se ríe. Esto los bibliotecarios lo saben, es una tarea la de llevar a una biblioteca, que nos deja así de chiquitos. Las novelas, digamos, buscando esta pequeña frase de Kundera, que encontré nomás una referencia en un libro de él sobre la novela, que teoriza sobre la novela, uno de los chismes que dicen de dónde surge la palabra novela, por qué las novelas se llaman novelas. Hay varios mitos de por qué las novelas se llaman novelas, pero uno que recoge él en ese libro, donde fui a buscar lo que no encontré, pero encontré esto otro, es que la novela es una deformación de un vocablo italiano, sobre todo, que era nouvelle, novedad. O sea, las familias antiguas esperaban al marido, que era el único que trabajaba afuera, y venía del pueblo con los chismes. Venía con los chismes, el almuerzo contaba las novedades, los chismes. De eso se tratan las bibliotecas. Se tratan de pequeñas historias, de chismes, por eso los bibliotecarios son los chismosos. ¿Es verdad? Perfecto. La lectura, la biblioteca y las novelas. Esta novela trata de estos dos personajes, el viejo bibliotecario y el viejo periodista, que son dos chismosos realmente, dos viejos
que van carta a carta chismorreando una historia, armando una historia bellísima, y a pesar de eso Dios se nos ríe de armar estas historias y sostener la biblioteca y seguir leyendo. Le damos al paso a la señora Cortales. No, presentado. Por favor. Claudia, podemos decir que es una amiga, pero la conocimos, si bien desde Cañuelas también, de Alejandro Petión, la conocimos en Buenos Aires, cofundó un círculo que se llama la Abadía de Carpas. Su maestro, una casualidad de su fonética, se llama Marcelo Di Marco, casi le falta una S para ser de la familia. Primo lejano. Un primo lejano. Y bueno, la Abadía de Carpas ha sacado tres antologías de historias de horror y fantástico. La última la antologó ella y va el prólogo de ella. Y tiene una novela que se llama Una simple palabra, que la hemos leído y nos ha gustado mucho. Y bueno, y comparte también el gusto por los libros, por los géneros. Así que bueno, vamos a ver qué ella tiene que decirnos de esta novela. Y bueno, bienvenida y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes dos por invitarme. Primero, para mí es un honor, como te dije hace un rato, estar acá. Yo les quiero contar primero, porque esto que él dice que nos conocimos en Buenos Aires, hace un ratito estaba charlando con tu mamá, que me decía cómo nos encontramos. Y en realidad es una historia cómo nos encontramos. Yo hace un par de años estaba en una tertulia de ciencia ficción y un amigo que tenemos en común con José María me contó que José María escribía terror, entonces me dijo, bueno, ahí es Nubia Carrera, y vos sos de Cañuelas, tendrían que encontrarse. Y me dio la dirección de la librería, y yo al final se pasó el tiempo y no fui. Y muchos meses después me vuelvo a encontrar con el mismo amigo y me dice, ¿fuiste? No había ido. Entonces me volvió a la dirección y me dijo, ¿cómo no se van a encontrar? Finalmente fui a la librería a conocer a José María, pero conocí a Carlos. Fui en un horario que no era el horario de José María. La ventaja de tener muchos hermanos. Bueno, y ahí nos tomamos un termo de mate, salvamos un montón de literatura, intercambiamos libros, yo iba con mi novela bajo el brazo, y me llevé Los fantasmas siempre tienen hambre, de José María, y me llevé el libro de Figueras, y me llevé también Las palabras de Carlos, así que bueno, me fui con esos libros, y al poco tiempo me encontré con José María, por fin, para la alegría del amigo este en común, y ya habíamos leído, le había leído mi novela y yo había leído los libros de ellos, así que fue una charla muy linda de café, estuvimos un rato charlando. Y bueno, después pasó que nos encontramos con José María en alguna presentación, y siempre algún amigo de Carpas me dice que se lo encuentra a José María por ahí, y siempre tengo noticias de él, porque como estamos nosotros en el género del terror, nos cruzamos seguido. O sea que muchos amigos nos llevaron a hacernos amigos. Claro, muchas gracias. Fue amistad por amigos. Y bueno, después cuando fui a la presentación de Muerde Muertos, me encontré con algo que no sabía, que ellos habían escrito una novela en conjunto anterior, así que también me la llevé, también la leí. Y me gustó mucho, aunque no tiene nada que ver con el género de esta novela, tiene un estilo totalmente distinto. Y bueno, entonces les voy a contar ahora mi experiencia como lectora de Muerde Muertos. Que me pasó, yo creo que lo que pasa a todo el mundo cuando abre esta novela, sobre todo si conoce a los autores. ¿Quién escribe a este personaje? ¿Quién escribe al otro personaje? O por lo menos las dos primeras cartas. Fue así, yo dije, ¿cuál será el de Carlos? ¿Cuál será el de José María? Ya lo encontramos. Sí, lo encontramos, pero bueno, que lo descubra cada uno. Y me pasó, pero me pasó en las primeras cartas, porque inmediatamente me metí de lleno con los personajes. Y ya los que escribían las cartas no eran Carlos y José María, sino que eran Blas y Jesús, Figueras y Irigoyen. Y me metí en sus historias y de a poquito esas historias que eran cartas se fueron transformando en un diálogo, y el diálogo se iba transformando en algo íntimo, y yo como lectora me iba metiendo en esa intimidad, como la chismosa que lee, me iba metiendo en esa intimidad y
y me iba siendo cómplice de las cosas que le pasaba a cada uno de ellos. Entonces de golpe me encontraba caminando por Salamanca con Jesús Rivera Irigoyen, de golpe estaba en Buenos Aires vendiendo libros con Blas Orbañeja, después me encontraba de nuevo en Salamanca y me iba al Paniagua y veía a esos personajes raros que andaban por ahí, y de vuelta a Buenos Aires, y llegó un momento en que el fluir del diálogo era tan, ¿cómo decirlo? Se hacía tan profundo que yo ni me había dado cuenta que, qué sé yo, había dejado el mate abandonado hacía como 2 o 3 horas y que estaba metida de lleno en la historia y que no la podía largar, que la historia no me largaba, y en ese momento yo dije, bueno, estoy acá disfrutando de este estilo, si bien cada uno tiene su estilo distinto de escritura, de los estilos impecables de Carlos y de José María, así que muchas gracias por esta novela porque la disfruté mucho y espero que todos la disfruten. En nombre de él quiero agradecerle a la biblioteca, o sea, por favor también nos insistió que otros de los insistidores teníamos que estar y eso le agradecemos y bueno, imagino que debe ser una tarea, como todos los que integran la biblioteca, hay que remarla y bueno, te agradecemos mucho esta presencia, esta compañía. Una cosita que quería agregar de la novela por ahí para que no, del argumento, son 2 personajes y lo que buscan los 2 personajes que está en Salamanca es un viejo que es un periodista retirado y le llega una carta de un viejo bibliotecario retirado que anda buscando el tratado del oficio del muerde-muertos. Dice, es un libro incunable que no haya. Y medio que lo extorsiona a cambio, le dice, usted tiene un hermano que no sabe su paradero, y a cambio de que usted busque el libro, yo le propongo contarle la historia de cómo su hermano ha muerto. Y esa es la trama que une a toda la historia, y era a lo que Claudia contaba de los personajes de Blas, que es el bibliotecario, y Jesús, que es el Federico. Bueno, muy bien, gracias José María. No, la anécdota, bueno, la verdad que hay un precedente. José María Carlos, que es Cristian, creo que son compañeros fue de Cristian Siciliano, que en ese momento era presidente, ya había una conversación anterior. La intención de la novela es que son cartas que tienen respuesta. Digo, porque la historia de la literatura hay muchísimas cartas, empezando por la Biblia, que es la carta de los apóstoles, que están al final. Séneca, que es lo primero que se me ocurre en la literatura, en la filosofía, que son las cartas de auxilio, que son consejos, que es casi un presente de la autoayuda, la obra de Séneca. Pero nunca están las respuestas. Digo, siempre está la cabeza que piensa y el otro que le pregunta y el sabio que responde, que puede ser un apóstol, que puede ser un filósofo. Pero acá están las respuestas y eso le da una vivacidad a la novela, una agilidad, y al mismo tiempo le da una imprevisibilidad que uno no sabe lo que va a pasar. Que la novela se construye, creo que después me van a decir si lo hicieron así, realmente se construye de una manera totalmente diferente a lo que puede ser una novela escrita por una persona. Sí, hay precedentes de novelas o de libros con respuestas, que lo mismo Pascal tiene todo un libro fraguado de filosofía donde él mismo se inventa las preguntas y él mismo se responde. Por ejemplo, claro, no es lo mismo, es una carta claro, acá tenés lo imprevisto, que realmente yo no sabía que iba a ser él y él no sabía que iba a ser yo. Claro, hay como una especie de batalla entre los personajes. Yo digo porque estamos, todo Occidente se creó con una noción de autoridad. Siempre unos son los que hablan y siempre están las respuestas, siempre no están los perdedores y los ganadores, siempre los que hablan son los ganadores. Digo, entonces esto crea una dinámica nueva, me refería a eso a un nivel cultural, digamos. No, para retomar lo que decías de la biblioteca, de las bibliotecas, eso me llamó mucho la atención de la novela, me encantó. Bueno, a mí se me ocurrió, y bueno, está la cita, la voy a citar. No va a ser textualmente porque es una cita que yo hice como hacía vos, porque no citaba la página. Creo que Jesús le dice, en España sobran los bares, las iglesias y los prostíbulos. Y Blas responde, en Buenos Aires sobran las librerías y las bibliotecas. Y además está la idea de que había, para decirlo con todas las palabras, una prostituta en la biblioteca que hacía otros servicios en la Biblioteca Nacional.
No sé si será un personaje real. Entonces yo pensé en la biblioteca de Buenos Aires, porque uno que tiene la oportunidad de haber conocido otras ciudades, la calle Corrientes es una orgía de libros. No existe otra ciudad en Sudamérica, al menos, no sé si México, y bueno, es muy interesante esa metáfora que en España sobran las iglesias, los bares y las prostíbulos, y acá son las librerías, que es como decir que también son los prostíbulos. Es un poco la idea. Que la biblioteca es una orgía, que hay que hacerse cargo, vos lo sabés como bibliotecario. Que está un poco pensado así. Voy a responder una cosita que dijo Juan Manuel, con el contexto de incorporar las respuestas. La verdad es que no sé si fue voluntario el procedimiento que después terminó plasmado en la novela. Nosotros imaginamos una historia más o menos como tenía que ser y como debería ser el final, más o menos. Y las cartas, como toda carta, para que tuviera un efecto de realidad, la íbamos escribiendo una a una. Porque uno no planifica cartas que no le han escrito todavía. Uno responde cartas que le han escrito en todo caso. Se puede imaginar, pero bueno, por ahí salga más, es más difícil. Entonces lo que pasó en esto, y fue así, cuando yo recibo una de las cartas, había cosas que a mí no me gustaban del todo, llamémosle, de cómo tomaba la historia. Entonces pensé esto, dije, ¿qué hago? Lo llamo por teléfono y digo, che, Carlos, me parece que esto no va así, así. Y opté por otro camino, responderle en la misma carta. Y entonces eso que fue como un impulso de decir, salgo del juego, como uno podría estar jugando al fútbol y decir, no me gusta cómo juega el rival, paro el partido. No, esto fue así, en vez de parar el partido dije, no, yo tengo que seguir jugando, aprender a jugar. Entonces agarré y dije, no lo llamo por teléfono, e incorporo ese nuevo elemento. Y bueno, eso fue como algo que fue después naturalmente sucediendo a la novela. Él, lo que le pasaba, que no le gustaba de mi parte, en vez de llamarme y decirle, che, corregilo, agarraba y me lo respondía en las cartas. Entonces se dio ese juego donde, como dice Juan Manuel, no hay una voz única que es totalmente uniforme en cuanto a lo que se piensa y lo que se dice. Porque uno piensa una cosa y otro piensa otra y queda plasmado. Entonces, bueno, eso también fue parte de la diversión en la escritura, ¿no? Espero que nosotros decimos, nos divertimos escribiéndola y siempre decimos, ojalá que eso también se transmita en el que lo lee. Mira, yo te digo que creo que lo que a mí me atrapó fue justamente eso, que se notaba esa frescura y que no estaba planificado. Uno no terminaba de leer una carta y no tenía idea de lo que iba a venir a la carta y de cómo iba a reaccionar el otro. Porque uno como lector también se queda con el final de algunas cartas. Yo decía, ay, ¿qué dijo? A ver cómo lo va a tomar el otro. Por eso pasa eso de que después uno dice, no la puedo soltar, o la novela no me suelta. Porque pasa que eso está todo transmitido. No cualquier escritor hace esto de poder transmitir lo que le pasa y es muy bueno. Y se nota y se disfruta. Estuvimos ahí, era eso, claro, lo mato, termino acá, no escribo más o menos y contesto la carta. Y bueno, seguimos adelante y hoy está cargada. Encontrar también que tiene que ver con el proyecto editorial que contaba José, que él se dedica mucho más a investigar y a trabajar sobre la noción de horror, de terror, de miedo, y yo por ahí me dedico un poco más a trabajar sobre las nociones eróticas. Es que en estas novelas que hemos hecho a medias hemos intentado mezclar esas dos cosas que para nosotros no son tan distintas. Esto es difícil de explicar. El terror y la erótica, bueno, me dice que no, muy bien, muy bien. Me dice que para nosotros se emparentan, el horror y la erótica se emparentan desde el punto de vista que es algo familiar que se vuelve extraño. Piensen en el terror, la cosa que nos da miedo. Esta mesa es una mesa, pero si de repente le salen patas y una cola, es una cosa extraña y que nos va a asustar bastante. Es algo extraño, es algo familiar que se vuelve extraño. Y lo erótico también es algo familiar que se nos vuelve extraño y nos seduce. En otro caso nos da miedo, en este lado. Además lo que le dijiste, vos que además trabajás en una biblioteca, lo habéis dicho, vos que además trabajás en una biblioteca de psicoanálisis, sabés, bueno, que hoy trabaja con el deseo y bueno, el deseo da miedo, digo, está inscrito en el deseo está el miedo y justamente lo erótico también, desde luego. Digo, quizás lo erótico sea una manera de perder ese miedo paulatinamente, ¿no? Lo imagino así, ¿no?
Hemos intentado mezclar esas nociones en los dos personajes. Por ahí un personaje se ha dedicado más a intentar asustar al lector y el otro tratar de excitar de alguna manera los sentidos. Lo vuelvo a repetir porque no salió en la radio, no hemos hablado de animales y hay partes del cuerpo inconvenientes para niños. Es una novela totalmente epistolar. Y cuando creería que sí. Claro, hay diálogos y están las cartas y después entra el narrador y el narrador desde afuera de las cartas hace avanzar la escena y es una cosa que a uno no le queda en la cabeza, como a uno le queda como que es una novela epistolar. Entonces yo a lo que iba era a que si todos tenemos en la cabeza esa novela como una novela epistolar y en realidad no es totalmente epistolar, sería, no quiero hacerme la leí mucho, pero bueno, sería una de las primeras novelas epistolares con la tradición del género epistolar del siglo XVIII-XIX, esta novela Muerde Muerto de Ustedes. Acá lo que nosotros evitamos es poner conectores, que la novela de claro, porque acá tiene avanza, todo el tiempo va como hace como claro, pequeños racontos para avanzar la historia. Acá avanza a través de las cartas, o sea, avanza la trama a través de las cartas, los personajes van evolucionando y se van transformando a través de las cartas. Y uno va viendo sus experiencias y todo lo que le va pasando, todo a través de las cartas, no hace falta ningún narrador externo. Claro, de hecho, decidimos no ponerle ni títulos a los capítulos, ni separarlos por capítulos temporalmente, sino carta tras de carta. No, y ni siquiera tienen fecha, que también está bueno, porque tampoco hace falta, porque cuando pasó mucho tiempo, el personaje que está escribiendo la carta dice, bueno, pasó mucho, no te pude escribir antes, pero tampoco hace falta poner la fecha. Y eso, además de estar bueno porque todo pasa a través de la carta, también está bueno porque si esta novela la leen dentro de 10 años, dicen, y por ahí, y decía 2012, qué sé yo, ¿no? En realidad, a mí me gustó mucho cómo se fueron arreglando entre los dos para pelearse dentro de las cartas, para hacer avanzar a los personajes dentro de las cartas, para hacerlos transformarse. Y cuando llega ese momento en que uno dice, bueno, no puede pasar nada más, pasa algo más. Y bueno, uno como lector siempre está diciendo, a ver, ¿cómo lo termino? Lector y escritor, ¿no? ¿Cómo terminaría yo esto? Y a mí me encanta cuando el escritor, el autor, logra un final que yo no me esperaba. Entonces, bueno, esto me pasó con esta novela también y fue una grata sorpresa. Porque para mí, si querés ponerlo en esos términos, para mí el final nunca está cerrado hasta que está cerrado. Eso también por ahí se nota en esto que no es previsible, que vos tengas un final. Pero ¿estaba decidido quién iba a escribir la última carta? Estaba desde el comienzo decidido quién iba a escribir la última carta. Ese es bueno, un amigo que conoce mucha trastienda, tiene mucha información. Está bien, está muy bien. Estaba decidido que él terminaba, porque, a ver, en la anterior novela fue exactamente al revés. Comenzó José planteando un escenario de terror y continuamos una a una y cerré yo. En este hicimos exactamente lo contrario. Para también quiero agradecerle que en este libro está parte de mi historia, porque menciona cosas que a mí me llenan de nostalgia de mi pasado, de mi niñez y mi adolescencia por Salamanca. Ustedes nombran la calle arriba número 2. Para mí por mucha tristeza es en esa casa donde yo nací. Volví a Salamanca después de 28 años, la casa estaba, y al volver en el segundo viaje ya la casa fue destruida para levantar otro edificio más alto. También nombra barrio de Hospitalrales. Hospitalrales, ahí pasó mi niñez con mi familia. Valencia y Negricha, de donde somos todos, los orígenes de este querido pueblo. Nombra también a Don Miguel de Unamuno. Tuve la suerte de haberlo conocido, porque
porque don Miguel era rector de la universidad y el vicerrector era el doctor Teodoro Marcos, pariente nuestro. Lo conocí bien porque mi abuelo era primo hermano de ese sacerdote. Alegría en mencionar todos esos lugares. Ojalá Dios les tenga siempre esa delicadeza hacia la escritura, hacia la literatura, y sigan adelante, porque así nos llena de orgullo a la familia Marcos. Gracias. Quería robar un poco de cámara del viejo Marcos. Nosotros lo queremos. Bueno, igual hay cosas que a mí me pasan cuando dijimos vamos a trabajar sobre los recuerdos de Salamanca, ¿no? Hay como varios planos. Nosotros teníamos como una Salamanca, imagínense, con el fervor que mi papá dice las cosas, con su fervor, Salamanca. Bueno, empieza a hablar y ya suena alguna canción española de fondo. Entonces, claro, nosotros de chicos, imagínense que decía cosas como Salamanca, que fue fundada por él. Es verdad. Y claro, también ahí cuenta el puente de realidad. Es cierto, pero bueno, contado con ese fervor, para nosotros era casi una tierra mítica e imaginaria, de la cual, desde que nosotros tenemos conciencia, llegaban cartas. Y nosotros recibíamos información. Y bueno, nosotros cuando decidimos hacer esta historia fantástica, no podía ser otra tierra que esa Salamanca imaginada por nuestro padre, imaginada por nosotros al compartir esas historias. Por eso nosotros era como en nuestro lugar ideal, ese lugar, al punto tal que como es la construcción de los lugares, nosotros, una calle es una calle, pero la construcción de la calle está a través de nuestras vivencias, de nuestras palabras. La realidad se construye con palabras. Nosotros, cuando escribimos esta novela, más que con la primera, tomamos conciencia de eso, de la construcción de la realidad a través de las palabras. Nosotros, antes de conocer Salamanca, ya la conocíamos. Y de hecho, hablando con hermanas que no viajaron a Salamanca, por ejemplo María del Carmen, ella decía, yo ya estuve en Salamanca, porque dice, yo prendo la televisión y veo algo, y me acuerdo de los relatos de nuestros abuelos, de papá, porque recibe esa herencia oral y esa historia una a través de la otra. E inclusive, bueno, esto ya es una anécdota también graciosa, cuando María del Carmen también contaba, llegaban cartas de dos lugares, de Salamanca y llegaban de Bahía Blanca, que nuestros abuelos estaban en Bahía Blanca. Entonces, para María del Carmen, para su mente de niño, tanto Bahía Blanca como Salamanca quedaban en España. Claro, toda carta que llegara a nuestra casa venía de Europa. Entonces, ¿cómo es la construcción? Y bueno, nosotros en esta novela tratamos de jugar a eso, a reconstruir ese espacio imaginario. Que bueno, todos los que escribimos sabemos que es así, pero acá es como llevar al plano consciente de que la realidad se construye de esa manera, de cómo no hubo un tipo de doblez. La literatura tiene un papel central. Las personas que no tienen un universo simbólico son más pobres y les cuesta más vivir y enfrentar la vida. Entonces, bueno, esto nosotros es un poco lo que hemos tratado de volcar acá alrededor de los libros, el amor a los libros, a la literatura, que bueno, eso también ha sido inculcado por nuestros padres. En eso también le vamos a devolver la gentileza. Qué buenas gracias, Marcos. Bueno, buenas tardes. Yo lo que quería remarcar acerca de la novela Amor de Muertos es la experiencia que generó en la lectura de esta novela cuando en un primer momento uno la revisa, uno siempre revisa los nombres de los capítulos y demás, y se encuentra, como decían los chicos, que no tienen nombre los capítulos, son cartas. Lo primero que aparece es esa cuestión de decir, bueno, un aspecto dilemático se presenta aquí, ¿qué va a ocurrir en el transcurso
transcurso de estas 277 páginas, si Juan Manuel lo decía hoy, estamos acostumbrados a que las cartas no tengan respuestas, porque sea siempre unidireccional el mensaje. Y en la se generó un temor, digo, ¿no? ¿Qué va a pasar si se enojan y se pelean? Digo, ¿cómo va a continuar? Y en las arranca ese movimiento que es yo lo sentí como una espiral dialéctica, un movimiento profundísimo. Y ese movimiento es la entrada en la vida y en esa particularidad que ustedes tienen en la escritura, de darle tanta profundidad a cada personaje. Donde uno dice, bueno, y piensa cuando deja el libro y dice, ¿qué es lo que habrá escrito este hombre? O sea, ¿cómo habrán sido sus artículos periodísticos? Y lo que a mí más me carcomió durante la lectura de toda la novela fue pensar qué libros tenía Blas en su biblioteca. De imaginar y pensar y en algún momento decir, bueno, en el segundo libro poner cuenta cuáles eran los libros que él vendía para obtener algún dinero, para moverse, porque es un coleccionista de libros, Blas, que tiene muchísimos libros antiguos y algunos incunables, y uno dice, ¿qué habrá vendido? Cuando cuenta de un libro para poder moverme y viajar, ¿qué es lo que habrá vendido Blas? ¿Qué libros tendrá? Metido en ese universo que es Buenos Aires, uno imagina que puede tener cosas inimaginables, como el tratado del Humor de Muertos. Y bueno, esa espiral dialéctica lleva al desenlace de esta novela que es realmente fantástica como desenlaza. Y bueno, recomendable, se les recomiendo a todos para que la lean y que la vivan, porque yo tuve la suerte de releerla, la leí 2 veces, y uno va profundizando cada vez más y va encontrando datos y aspectos, ¿no?, que son muy profundos. Y bueno, quería felicitarlos por la profundidad y por ese movimiento dialéctico que generaron las cartas, cuando en un primer momento lo que se genera es una sensación dilemática. Realmente fue una experiencia maravillosa esta novela, y bueno, encontrar los aspectos del terror que a mí tanto me gustan también, y esos aspectos eróticos, realmente fue una experiencia maravillosa, y bueno, felicitarlos por eso. Gracias. No podía dejar de hablar, no podía dejar de hablar. No. Yo digo siempre que si un escritor no escribe, muere, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo que me pasa a todos los escritores. Si nos detenemos, nos morimos. Creo que es lo que le pasa a ustedes, y van mis felicitaciones, sobre todo por abordar un género tan escaso dentro de la literatura argentina y aún hispanoamericana, como es la literatura de terror. Tenemos mucha literatura detectivesca que no es precisamente la literatura de terror. Y entonces, realmente esto es un acierto, vaya o no la importancia del epistolar, digamos, eso es accesorio, pero vamos a la trama profunda de la novela, y sobre todo el unir el terror con lo erótico, que ya se ve en Drácula, ¿no es cierto? Ya lo vemos, por ejemplo, y también unido a lo fantástico, ¿no? Y creo que en esto ustedes han constituido un dueto del tipo de Borges y León Casares. No estoy sino diciendo en cuanto al abordar un género que realmente ellos hicieron de a dos, lo cual no es tan fácil, sobre todo en los grandes monstruos de nuestra literatura, ¿no? Y en el libro de Domecq, de Gusto Domecq, ahí encontramos esa intencionalidad, ¿no? Entonces me parece que realmente es un gran acierto de ustedes, más allá del desconocimiento de la obra, y también en eso de unir lo terrorífico con lo erótico,
yo creo que también hay un punto de simbiosis y de combinación que es el placer. Cuando hay un asesino serial, por ejemplo, o un asesino, siente placer. Y cuando hay un acto erótico, también hay placer. Entonces creo que dentro de la obra de ustedes hay un perfecto entramado entre esos dos conceptos. Así que van mis felicitaciones. Yo no quería decir bueno, gracias a Tano, que es para nosotros el ronquido. Sí, en la casa del estudiante. Vivimos juntos en la casa del estudiante de La Plata, ¿verdad? Lo que hemos pasado por otro. Compartir esto también nosotros es muy importante. María Lía, por supuesto que yo no la tuve yo tuve a Tito. Te salvaste. Nosotros somos de la línea de Tito.